Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos. Este es un esfuerzo compartido entre varias unidades de la UAM, incluidas UAM Iztapalapa, por supuesto, UAM Coajimalpa y UAM Lerma. Si nos han seguido, recordarán que estamos haciendo un repaso del lenguaje C. La verdad es que ya lo estamos terminando. En esta ocasión vamos a terminar y vamos a comenzar con un concepto muy importante. Yo no me canso de decir que es el fundamento o el cimiento sobre el cual vamos a construir el resto de las ideas que acompañan este curso. Pero antes de ello, déjenme platicarles, darles una panorámica de lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a regresar a la idea de dirección y tamaño de una variable en C. Vamos a hablar también, vamos a presentar la idea de estructuras de datos compuestas, en particular el registro o lo que en lenguaje se llama struct. Y vamos a presentar un ejercicio que vamos a encontrar varias veces a lo largo del curso y al que yo le llamo el ejercicio de la librería. En este ejercicio, en este programa, vamos a plantear el uso de estas estructuras compuestas, pero vamos a regresar a él en diferentes ocasiones, ya lo verán. Sin embargo, probablemente, o como dicen en inglés, last but not least, me gustaría enfatizar que no hay que perder de vista esta idea de los operadores ampersand y asterisco, que no son sino la llave de entrada al mundo de los apuntadores. Sí, efectivamente, ya entramos a ver estas ideas de apuntadores y son básicas, entonces les invito a que revisen con mucho cuidado las ideas que vamos a presentar. Ya saben que pueden detener el video en el momento en que ustedes quieran, regresarlo, revisarlo con calma, pero no se lo pierdan. Comenzamos. Vamos a comenzar con el diálogo. Déjenme, ya a estas alturas supongo que todo mundo tiene acceso al aula virtual del Moodle. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Tal vez vale la pena hacer un recordatorio de algunas ideas que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos considerando que una variable en el lenguaje C tiene 5 propiedades, ¿no? Las 5 propiedades de una variable es su tipo, su nombre, su dirección, su alcance y su valor, por supuesto. Se me estaba olvidando su valor. Vimos también que podemos interrogar a una variable a dónde vive y para ello le anteponemos el famoso operador ampersand. Si le ponemos ampersand al nombre de la variable, le estamos diciendo dónde vive. Y entonces ella me responde entregándome una dirección en formato hexadecimal. Ya dijimos que contamos en hexadecimal 0, 1, 2, 3, 4, 9, A, B, C, D, E, F. Y que dependiendo de si la variable es char, ¿cuántas localidades de memoria ocupa? Un byte. Si la variable es int, ¿cuántas localidades de memoria ocupa? 4, ¿no? ¿Y cómo le preguntamos a una variable cuántas localidades de memoria ocupan? Con el size of, muy bien. Y luego vimos concepto de función, de procedimiento, y vimos el concepto de paso de parámetros. Los parámetros con los que se declara una función o procedimiento se llaman los parámetros formales. Los parámetros con los que se invoca una función o procedimiento se llaman parámetros reales. Y hay 2 formas de mandar esos parámetros. Uno es parámetros por valor y otro es parámetros por referencia. Parámetros por valor es que en realidad estamos mandando una copia del valor con el que estamos trabajando. Por eso si mandamos una copia, esa copia no se modifica. O más bien, se puede modificar la copia, pero el original no se cambia. Si realmente queremos cambiar el valor de una variable al interior de un procedimiento o función, tenemos que mandarla como un parámetro por referencia. Y cuando lo mandamos por referencia, lo que estamos haciendo es mandar su dirección. Eso es lo que significa paso de parámetros por referencia. Otro operador muy importante que se me estaba pasando es el operador asterisco. El asterisco tiene 2 usos que dependen mucho del contexto. El asterisco en medio de 2 variables se entiende como un signo de multiplicación, como un por. Pero el asterisco antepuesto a una dirección, ¿qué significa, chicos y chicas? No significa un apuntador, significa la variable de cierto tipo que vive en esta dirección a la que sigue luego de mí, del signo asterisco. Asterisco, dirección, significa la variable que yo voy a encontrar. Imagínense ustedes como que un apuntador es un hilito. Yo les doy un extremo del hilito y lo voy siguiendo. Voy siguiéndolo hasta el otro lado, lo que significa asterisco dirección es
la variable que te vas a encontrar al otro lado de este hilito que estás siguiendo. ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, pues dependiendo si lo que me estoy pasando es un apuntador a entero, yo sé que voy a agarrar los siguientes cuatro localidades. Apuntador a char, bueno, nada más tomo la primera localidad, etcétera, etcétera. Esa fue la primera parte, lo que vimos en la semana pasada. Creo que no olvidé nada. De todos modos, entramos aquí y sí, efectivamente, hacíamos un ejercicio muy sencillito de modificar un valor al interior de un procedimiento y dependiendo si lo pasábamos por valor o por referencia, encontrábamos que el resultado se modificaba, que el valor se modificaba una vez que salíamos. Y dijimos que hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, la más fea de todas, es utilizar una variable global. Si tengo una variable global, pues entonces el alcance, el scope de esa variable, pues es todos los procedimientos y por lo tanto yo le puedo meter mano en un procedimiento y eso impacta. Si paso esa variable por referencia, también es otra forma. Si paso por valor, no la voy a cambiar. Ya dije la variable global. Y otra manera de hacerlo es mandar una función y que esa función me devuelva el nuevo valor que debe asumir mi variable. En el fin de semana les dejamos el primer ejercicio para entregar de tarea y no se trata de no usar el chat GPT, se trata de aprender a hacer ruedas para que después ustedes en su carrera elijan ya, hay una rueda hecha, necesito una rueda chiquita, necesito una rueda grande, necesito una rueda para avión, necesito una rueda para tráiler, bueno, ¿qué características tiene esa rueda? Encuentro a alguien que ya hizo una rueda, pero tengo que adaptarla. Y sé cómo adaptarla porque en mi clase aprendí, me remangué y dije, ya sé cuáles son sus partes, ¿sale? Y esta es mucho la filosofía de nuestro laboratorio. Ok, ya estamos a un pelito de realmente comenzar el curso de algoritmos y estructura de datos. Lo que vimos hasta el viernes de la semana pasada es un repaso muy rápido de conceptos de C. No es un curso de introducción a la programación. Ya sabemos para qué sirven los ifs, los ciclos, etcétera, etcétera. Y algo que una de las propiedades de C que a mí me gustan mucho es la posibilidad de declarar estructuras de datos complejas. Y una de ellas es la famosa construcción llamada struct. Miren ustedes, aquí les presento la estructura clásica del programa que ya la hemos visto hasta el cansancio. Primero declaramos las diferentes bibliotecas de las que vamos a echar mano. Después vamos a definir una estructura de datos compuesta. Esta estructura de datos compuesta viene precedida por la palabra reservada struct y enseguida estoy diciendo cómo se va a llamar. Le estoy diciendo que voy a crear algo que se llama ficha, un registro. En español solemos llamarle a esto un registro. Voy a crear un registro llamado ficha que consiste de los siguientes elementos. Consiste de un arreglo de 30 caracteres al que yo le llamo título. Un arreglo de 30 caracteres al que yo le voy a llamar fecha. Un arreglo de 30 caracteres al que yo le voy a llamar autor. Y luego tenemos un entero llamado num, un entero llamado pedido y un float llamado precio de venta. Entonces, ahí estoy declarando el moldecito. Me gusta la palabra. Estoy declarando un molde que va a contener todo eso. Una variable de tipo ficha, ¿de qué tamaño es una variable de tipo ficha? Una sola variable de tipo ficha. ¿De qué tamaño es? Ahí se ve. ¿Cuántos bytes ocupa un entero? 4. ¿Cuántos bytes ocupa un float? Creo que también dijimos que 4. Por lo menos en el compilador que tenemos. Eso no me canso de decirlo. Eso es muy dependiente del compilador que usamos. ¿Sale? 4. Ahí tenemos, por lo tanto, que num ocupa 4 y pedido 4 y precio de venta 4. ¿Cuántos son ahí? 12. ¿Y cuántos bytes ocupa título, fecha y autor? 90. Entonces, en total, 90. 90 y 12 102. son 102, exacto. Entonces, una sola variable de tipo ficha ocupa 102 bytes. Y luego viene la línea número 19. La línea número 19 es equivalente a decir eso que acabas de denominar el registro tipo ficha. En breve, en cortito, le vamos a poner un sinónimo o un alias, a veces también le llamamos así.
Y a eso le vamos a llamar un inventario. Y ahora sí, entramos a mi main. Y en este main, lo primero que hago en la línea 23 es que estoy declarando un arreglo de fichas o inventarios. Voy a declarar algo que se llama inventario libro 100. A ese arreglo le voy a llamar libro. Voy a tener el libro 1, el libro 2, el libro 3, y en cada libro voy a tener una ficha. Y esa ficha incluye el título del libro, porque se lo están imaginando, la fecha del libro, el autor, cuántos. Esto es vamos a decir, un ejercicio que intenta hacer una especie de mini, chiqui, micro, nano base de datos de una librería, ¿no? Por ejemplo, el número se refiere al campo. Cada uno de estas variables internas de la variable ficha se llaman campos. Tenemos que libro tiene un campo, aquí se ve, miren, libro tiene un campo llamado título. ¿Cómo llamamos a cada una de las partes que forman un registro? Les llamamos campos. Ahí tengo entonces que cada una de las partes que forman una variable compleja o compuesta se llaman sus campos. Miren lo que estoy haciendo. Este es un programa muy sencillito, que lo que hace es, me arma el inventario de mi librería. Lo que me hace es, me pregunta, ¿cómo se llama el libro? Observen esta variable, por favor, la variable total. ¿Cuál es el valor inicial de total? 0, exacto. Miren lo que vamos a hacer al final de este ciclo. El teclado también se desveló. Viene lento. Fíjense lo que estamos haciendo al final, la línea 49. Incrementamos total en 1. ¿Por qué razón? Pues por si acaso queremos seguir ingresando nuevos libros a mi inventario. Si la respuesta es sí, entonces voy a leer guardar o voy a capturar el otro libro, pero ya en una posición que se incrementó en 1. La total ya es 1. Y entonces puedo ir guardando el libro 1, el libro 0. Qué interesante reflexión. No nos hemos detenido demasiado al respecto, pero bueno, estamos comenzando a ver los arreglos y sabemos, sí, que en C los arreglos, un arreglo de tamaño 30, como es el caso de la variable B, que es un arreglo de caracteres. ¿En qué posición comienza un arreglo? En la posición 0. Es más, vamos a ser más generales. Un arreglo de tamaño N. Un arreglo de tamaño N. ¿En qué posición comienza? En la 0 y termina en la posición N-1. Todo arreglo en C comienza en la posición 0 y todo arreglo de tamaño N en el lenguaje C comienza en la posición 0 y termina en la posición N-1. Otros detalles interesantes, por favor, vean esta función. Esta función fgets es una función para leer caracteres, para leer cadenas de caracteres, cadenas en las que existen espacios. No la pierdan de vista. A veces utilizamos la función gets. La función gets es una función que en el lenguaje C ya está, pues en inglés le llaman deprecated. ¿Cómo se podría decir en español? O sea, ya está, no es recomendada, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, ¿cómo leemos cadenas de caracteres? Con la función fgets. Y otro truquito que les muestro es cuando nosotros leemos una variable a veces, ¿saben? Leer variables desde la entrada estándar a veces deja algún tipo de... ¿Cómo se lee una variable desde el teclado? El teclado se ingresa a un espacio de memoria temporal llamado el buffer. Y lo que pasa es que a veces en ese buffer se quedan algunos caracteres que no alcanzamos a leer, que les llamamos residuales o de basura, y que sin embargo en la próxima lectura ahí están y nos pueden dar lata. Para limpiar el buffer, aquí está esta combinación de parámetros de formato que les estoy presentando. Observen cómo estoy leyendo la variable pedido y estoy poniéndole este formato %*C. No es la única vez que lo voy a usar. Aquí lo uso otra vez. Vamos a echar mano. ¿Qué opinan si lo echamos a correr y luego lo capturamos? No es muy largo, pero yo creo que, bueno, vale la pena regresar a él varias veces. Guardamos, echamos a andar y me dice el título del libro. Vamos a poner 100 años. Enter. ¿Cuándo se publicó?
Híjola, pues yo creo que es como de finales de los 60. Vamos a ponerle diciembre. Ya vimos que fecha es una cadena de caracteres de 1969. Thor, Gabriel. Esto es una librería, entonces hay que poner cuántos les estamos recibiendo, cuántos tenemos en existencia. Tenemos, por ejemplo, tenemos 100 libros, pero nos llegó un pedido. ¿Cuántos ejemplares nos llegaron? Nos pidieron 20 libros. Es para una clase en una prepa. ¿Cuánto cuesta? Vamos a decir que cuesta 257 punto. No me acuerdo si el precio es float. Sí, el precio es float. No, el precio es una cadena también, el precio, miren, ahí está en la línea 43. Entonces podemos ponerle lo que se nos pegue la gana, 40. Obviamente no hay validación de las variables. Podemos poner cualquier barbaridad y nos la va a recibir de momento. Después podríamos ver si validamos algo. Ah, no, aquí luego vamos a convertir, fíjense en la línea 45, lo que leímos lo vamos a convertir a flotante. ¿Sí ya vieron? En la línea 45 estamos invocando una función que se llama A2F. ¿Qué significa A2F? ¿No les suena como ASCII to float? Lo leemos como una cadena de caracteres ASCII y lo vamos a convertir en flotante. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Queremos guardar otro libro? Bueno, sí, nada más para ver que funciona mi ciclo. Ahora voy a meter pura basura para demostrar que no tiene validación. Fecha de publicación, autor. Ejemplares en existencia, 4. Ejemplares solicitados, 5. Precio de venta, 45.6. ¿Desea capturar otro registro? No. Listo, ahí está. Cosas para recapitular de este ejercicio. ¿Qué cosas para recapitular? Bueno, el concepto de struct o registro o record. El ciclo de captura es muy interesante. Es un do, es un repeat, una repetición. Se ejecuta al menos una vez y las diferentes funciones que utilizamos para leer teclado. Creo que son de las cosas que recapitulamos. Ahora sí, chicos, es hora de que pasemos la pelota a su cancha. Adelante, por favor. Empiecen a capturar. Entonces estamos creando un inventario de 100 moldecitos de ese tipo. Aquí esta significa es un sinónimo, ponerle un alias. En lugar de llamar struct ficha, vamos a ponerle inventario. Déjenme poner todos sus comentarios en mi código. Todo el mundo sabe lo que significa un alias, un apodo o una forma alternativa de llamar a alguien. Cuando yo digo typedef struct ficha inventario, estoy poniéndole un alias para, en lugar de decir struct ficha, es como el más largo, simplemente le voy a llamar inventario. Un alias de struct ficha es inventario. ¿Y dónde utilizo ese alias? Aquí, de inmediato, en la línea 23. Aquí, un consejo para todos, pues, es que primero creen el do y ya luego lo rellenan. Porque luego lo que pasa es que se nos olvida cerrarlo bien, algo. Estamos creando el alias y luego entramos al main. Y en el main estamos declarando un arreglo de 100 elementos, cada uno de los cuales es un inventario. Usando el typedef se le cambia el nombre de la estructura para no escribir todo su nombre. Eso es un sinónimo o un alias. En inglés le llaman también un nickname, ¿no? Podemos declarar no solamente variables simples, sino también variables complejas o compuestas. No pierdan de vista el uso del fgets y el uso del scanf. Una pregunta, profe. El último parámetro que le pasamos al fgets, ¿qué significa? El stdin. Acuérdate que en C, y esto es una herencia de Linux, definimos algo que se llama la entrada estándar y la salida estándar. La salida estándar, pues, no es otra cosa sino la pantalla, pero podría redefinirse en dónde se despliegan los resultados. A eso le llamamos la salida estándar. Y el stdin es la entrada estándar. ¿Y qué es la entrada estándar? Pues el teclado. En C decimos la entrada estándar porque de entrada está definido como el teclado, pero podríamos remapear otra entrada distinta. No tendríamos que cambiar nada aquí, tendríamos que cambiarlo a nivel de sistema operativo, redefinir entrada estándar. Entonces, stdin
En corto significa el teclado. ¿Qué significa la instrucción fgets? Dice, vas a leer una cadena de caracteres en la que incluso pueden haber espacios en blanco y lo vas a guardar en la variable, en el atributo título del registro 1, 2, 3, el que esté en curso. Esa variable a lo más tiene una longitud de 30 caracteres y la vas a leer desde la entrada estándar, o sea, el teclado. Estamos revisando varias cosas aquí. Otra cosa muy interesante es que estamos utilizando una función que convierte una cadena de caracteres a un número flotante. Y esa función se llama A2F, que significa ASCII to float. Todo el mundo sabe qué son estas dos rayitas verticales que estoy señalando en la 45. Una condición OR, ¿no? Una OR significa si la respuesta es sí, una S en mayúscula o respuesta es una S en minúscula. Otra cosa interesante que vale la pena es que yo leí, no sé por qué hice esto, la verdad, lo hice en varios pasos, supongo que a lo mejor en un solo paso me dio lata y decidí desglosarlo en varios. Leí el precio de venta, pero lo guardé en un arreglo de caracteres, luego lo convertí a un flotante y entonces se lo asigné al libro total, al campo precio de venta del libro total, del libro 0, 1, 2, el que vaya. Por fortuna, en los tiempos que corren, tenemos esa reflexión de la que hablábamos, del uso de las herramientas. Las herramientas están aquí para salvarnos, para echarnos la mano. Un concepto muy, muy importante en C que viene heredado de, no sé si ustedes sepan, que el sistema operativo Unix fue programado en C. El primer sistema operativo Unix fue programado en C. Pero además eso creó una interdependencia muy interesante porque resulta que los creadores o varios de los creadores de C fueron también los creadores de Unix. Un concepto fundamental en el sistema operativo Unix es el concepto de archivo. El archivo no es necesariamente el objeto digital, la cosa en la que guardamos información. De una manera más genérica, un archivo es algo de donde guardamos o recuperamos información. Y entonces eso significa, desde ese punto de vista, que incluso los dispositivos periféricos, fíjense bien lo que estoy diciendo, es muy importante, pueden entenderse como archivos. Lo que estamos diciendo, lo que dice la función fgets es que, aquí me dice, miren, el fgets me dice, vas a leer una cadena con una longitud a lo más de tanto y lo vas a leer desde un archivo al que vas a llamar stream, pero el archivo puede ser, por ejemplo, la entrada estándar, pero incluso podría ser algún otro tipo de archivo. Lo interesante de fgets es que es lo suficientemente general como para decir, yo puedo leer una cadena de stdin, que es un archivo, pero podría leerlo de un archivo también que tengo guardado dentro de mi disco. Regresamos a este punto. Definimos el concepto de registro, definimos el concepto de alias, vimos la función fgets, vimos la función A2F y vimos también que hay un truquito en scanf para purgar el buffer. Es muy importante que este programita, a ver, les voy a decir algo, les voy a decir un secreto. Muchos de los programitas que vamos a ir definiendo a lo largo del curso, los vamos a reusar más adelante. Es importante que los saquen. Incluso en algún momento va a pasar que vamos a dejar un proyectito. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a dejar un proyecto? El proyectito va a ser extender las operaciones de algún programa que vimos en la clase. ¿Cuál era su problema? Es muy interesante eso también, ¿no? A veces decimos que hay dialectos de C, o sea que no son las mismas versiones. Miren acá, por ejemplo, cuando yo escoge el lenguaje, fíjense, por ejemplo, el C++. ¿Cuántas versiones de C hay? Hay C, hay Turbo C, y por otro lado hay C++, hay el C++ 14, 17, el 20. Hay pequeñas sutilezas y a veces esas sutilezas no me dejan que en mi compilador me funcione bien. Algo que también procuramos es utilizar algo que se llama
el ANSI-C, que es como un estándar mundial, el ANSI-C. Aquí me pregunta Joel, en la línea 47, ¿por qué utiliza primero %C y luego %C? Bueno, en la línea 47 antes, porque ahora compacté mi código, ¿no? Se refiere a esta instrucción. A esta, también a esta, miren. Les decía yo, cuando leemos desde el teclado, en realidad lo que estamos haciendo es que el teclado, al oprimir una tecla, ese carácter se guarda en un registro temporal de la computadora que se llama el buffer. Cuando lo leemos una serie de caracteres y le damos el último carácter que ingresamos es el carácter de enter. En realidad, si ingresamos 47 y enter, en realidad estamos ingresando 3 caracteres, 4, 7 y enter. Pero luego, en el procedimiento de lectura, el programa sabe que debe de leer todo lo que encuentre en el buffer, excepto hasta un carácter antes de que encuentre el retorno de carro, el enter. Y entonces ese enter se queda en el buffer. Y ese enter me va a causar problemas de lectura la próxima vez que yo haga una lectura. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy haciendo algo que se llama purgar el buffer, limpiar el buffer, ¿no? Entonces este fue el único programa que vimos en la sección de registros y ahora sí, vamos a comenzar. Fíjense cuántos ejercicios tenemos por delante para ver el concepto de apuntador. El apuntador es algo fundamental. Yo a veces he tenido discusiones con mis colegas de que si se debe de enseñar el lenguaje C o no. Hay quienes dicen que el lenguaje C ya es un lenguaje viejo, obsoleto, que mejor deberían, en el primer lenguaje que aprenden un chico o chica moderno es Python o Java, pero miren, les quiero enseñar algo. 5 lenguajes de programación más usados en 2023. Pero ahí ustedes ven, ¿no? Atrás, sombreado, ¿qué dice? Python, Java y C. O sea, el C todavía. ¿Cuántos años creen que tiene C? ¿Cuántos años creen que tiene de inventado C? Exacto. Es un joven de 50 años. Y todavía el C es un lenguaje fuerte, potente, que tiene muchas cosas que los demás no tienen. Ajá. Por ejemplo, el concepto de apuntador. Todos los electrónicos que se van a dedicar un día a cosas como programación de hardware necesitan saber estas herramientas que nos da el C, como esto que estamos a punto de revisar. Bueno, fíjense, esto es muy interesante. Aquí estoy diciendo, estamos en una época en la que es muy importante aprender también a dar crédito, ¿eh? Dar crédito significa de dónde tomé esto. Entonces, aquí les estoy diciendo, este es un ejemplo que tomé del libro de Joyanes y Saonero. Bueno, vamos a analizarlo antes de otra cosa. Primero, estoy declarando una variable de tipo entero llamada n e incluso le estoy dando valor. Estoy hablando de la línea 6. Es un programa bien sencillito y sin embargo bien lleno de implicaciones, de significados. ¿Qué estoy declarando en la línea 7? Estoy declarando una variable de tipo, no es de tipo entero, es de tipo apuntador a entero. En C tenemos variables de tipo char, int, float, double. Ajá, esos son tipos de variables. Pero hay otros tipos que a veces los pasamos por alto. Y esos tipos son apuntador a, char, int, float, double. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que P es una variable de tipo apuntador a entero. ¿Sale? Eso es lo que está diciendo P. Recalcamos. P es una variable de tipo apuntador a. Es un tipo de variable. No perder de vista que hay variables tipo char y variables tipo apuntador a char. ¿Qué propiedades tiene una variable? Dijimos 5. Y entre los 5 propiedades que tiene una variable, una muy importante es una dirección. Observen lo que esto implica. Que la variable n vive en una localidad de memoria y la variable p también vive en una localidad de memoria. N vive en la memoria y p vive en la memoria. Y lo que estamos haciendo ahorita en la línea 8, ¿qué estamos haciendo en la línea 8? Le estamos diciendo a p que asuma como valor, el valor de p es la dirección de n, que el valor de p es la dirección de n, pero esa no es la dirección de p. ¿Estamos de acuerdo? O sea, p también vive en memoria. P tiene un valor
y P tiene una dirección. El valor que tiene P es la dirección de N. Espero no hacerlo bolas. Pero por otro lado, P tiene su propia dirección también, ¿sale? Y entonces lo que vamos a hacer es, en la línea 9, vamos a imprimir varias cosas. Por ejemplo, vamos a imprimir, primero que nada, ¿cuánto vale N? Vamos a imprimir dónde vive N. Luego vamos a imprimir el valor de P. ¿Qué esperamos que sea el valor de P? ¿Cuánto va a ser el valor de P? No, no es 75, es este, miren. El valor de P es la dirección de N. A ver, nos vamos a quedar aquí, no vamos a, en lo que resta de la clase, no vamos a hacer otro más que este, porque este ejercicio es fundamental. Y luego vamos a decir, el valor de P es la dirección de N, pero ahora nos preguntamos, ¿y en dónde vive P? Vamos con calmita. Vamos a ejecutarlo y lo reflexionamos. ¿Sale? También allá en el Zoom, por favor, reflexionen, vean lo que reflexionen sobre lo que están a punto de ver. Este es un momento crucial en su vida. Es como el momento que conocieron el amor. Fíjense bien lo que está diciendo. Véanlo, ahorita lo platicamos, pero véanlo ustedes primero. ¿Ya vieron lo que resulta? Vamos a, ahora sí, analizar pasito por pasito. Primero me dice, tengo una variable llamada n, que es un entero y que tiene como valor 75. Perfecto, eso es lo que tiene acá. Ahora me pregunto, ¿y dónde vive n? Ah, bueno, pues n vive en la dirección esta. Nada más me voy a referir a ella por sus últimos 4 dígitos. N vive en 6B12. N vive en 6B12. Aquí en la línea 8 de mi programa yo dije, el valor de P es igual a la dirección donde vive N. Y por eso aquí P también dice 6B12. Pero luego vamos a decir, acuérdense que toda variable tiene entre sus propiedades, tiene un valor y tiene una dirección. ¿Cuál es el valor de P? El valor de P es la dirección de N, pero P tiene su propia dirección. P tiene su propia dirección. Anótenlo, por favor. P tiene su propia dirección. ¿Cuál es la dirección donde vive P? 6B30. Exactamente, exactamente. Lo interesante, lo importante, P tiene una dirección, porque P es una variable y toda variable tiene derecho a tener dirección. Pero P guarda un valor. ¿Cuál es el valor que guarda P? Es una dirección, porque por definición P es una variable de tipo apuntador a entero. P guarda otra dirección, pero él tiene su propia dirección. Voy a hacer un diagrama. Ustedes van a disculpar, mis diagramas están bien feos. Ok, aquí vamos a utilizar este espacio. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner, aquí vive N. Y vamos a poner unos puntos suspensivos. Aquí la pregunta es, ¿dónde vive N? Sí, pero en su dirección. Anótenle, por favor, N vive en 6B12 y P vive en 6B30. Aquí vamos a tener un 6B12. Conste que nada más estoy poniendo los últimos caracteres. En realidad es más larga la dirección. Lo movemos para que a la derecha tenemos cómo se llama, a la izquierda tenemos dónde vive y adentro tenemos cuánto vale. Y luego tenemos esto, miren. Y aquí la gran pregunta. Ya casi terminamos este ejercicio. La gran pregunta es, ¿a dónde vive P? En 6B30, exacto. P vive en 6B30. Pónganle ustedes que van a hacer un dibujo más bonito, pónganle 0x 6B30 para denotar que está en hexadecimal, ¿sale? Última pregunta. ¿Qué valor contiene P? El valor que contiene P es 6B2C. 6B2C. ¿Por qué creen entonces que se llama apuntador? Ah, pues miren, qué bonito. Porque este valor, pero además de todo, el compilador sabe que al ser esto un apuntador
a entero. Esto comienza acá y abarca ¿cuántas localidades? Bueno, pues para el compilador que estamos usando, abarca 4 bytes. ¿Todo mundo por allá también lo vieron? Entonces, fíjense bien, vamos a regresar a nuestro programa. Nuestro programa es muy sencillo, es como yo digo, es en apariencia decepcionantemente sencillo, pero es muy profundo, nos dice mucho. Aquí estamos diciendo que hay, además de todo, de todas las variables que hemos visto, que si son char, int, float, double, hay variables que se llaman apuntadores a char, int, float, double, etc. Esas también son variables. Y como variables tienen un valor y una dirección. O sea que también viven en memoria. Entonces lo que estamos viendo estamos haciendo como una radiografía de P. P es un apuntador a entero. ¿Qué va a guardar P? P va a guardar como valor una dirección. Pero P a su vez tiene su propia dirección. P vive también en memoria. Y entonces ahorita se me acaba de ocurrir otro ejercicio todavía más loco, pero que tiene todo el sentido del mundo. Podemos tener un apuntador a entero. ¿Qué sería un apuntador a entero? Sería que yo declarara más adelante en algún otro lugar de la memoria una variable que apunta ¿a dónde? Aquí, a P, que a su vez apunta a un entero. Entonces puedo crear pues cosas más elaboradas. Puedo crear un apuntador a char, un apuntador a float, porque a final de cuentas un apuntador es una variable por derecho propio y por lo tanto tiene un nombre, tiene una dirección y tiene las otras propiedades como valor, alcance y no me acuerdo qué otra. ¿Cuáles son las 5 propiedades de una variable? Nombre, tipo, valor, alcance y dirección. No perder de vista eso. Bueno, pues ahí está. Háganlo, antes de otra cosa. No nos vamos sin que hagan este ejercicio. Este ejercicio es fundamental. Esto ya es aprender a nadar en aguas que ya son más profundas. Les va a dar mucho gusto que funcione y además es sencillísimo, pero es bien bonito. Dicho de otra forma, el ampersand le estoy diciendo ¿a dónde vives? ¿Y a quién le puedo preguntar a dónde vives? A cualquier variable, incluso a un apuntador le puedo preguntar ¿a dónde vives? Bien sencillito el programa, ¿eh? Y sin embargo, miren, ya estamos nadando en mar abierto. Les voy a decir algo que en principio es así como el origen del mal. Si ustedes saben en qué localidad de memoria se encuentra un valor, aunque ese valor en principio no haya un programa que les permita acceder a él, ustedes declaran un apuntador, le ponen valor a ese apuntador, ya pueden acceder a esa localidad de memoria. Otra cosa muy interesante es que si corren varias veces el programa, seguramente el compilador va a alojar en una localidad distinta a n y por lo tanto le va a dar diferentes resultados, pero siempre ampersand n y p deben de tener exactamente el mismo valor. Llegamos al final de la clase de hoy.